Bienvenidos a mi video tutorial. Mi nombre es Hugo Alonso y en esta ocasión platicaremos un poco sobre lo que son algoritmos y diagramas de flujo. Primero empezaremos con lo que es un pequeño concepto sobre algoritmo y lo podemos definir como una combinación de pasos lógicos dispuestos de forma organizada a resolver un problema. Esto quiere decir que un problema lo podemos resolver organizando las ideas lógicamente para obtener un resultado. Todos estos pasos a través de un algoritmo nosotros lo realizamos en nuestra vida diaria a través de diferentes tareas. Yo les tengo acá un pequeño ejemplo en el cual ustedes pueden verificar cómo es que nosotros realizamos un algoritmo en nuestra vida diaria. Hay diferentes formas de cómo beber agua o prácticamente diferentes pasos de cómo realizarlo. Yo lo hice de la siguiente manera. Primero, sacamos un vaso de trinchante. Segundo, sacamos la botella de agua del refrigerador. Tercero, llenamos el vaso con agua de la botella que se sacó anteriormente del refrigerador. Aproximamos el vaso a nuestra boca y por último, pues ingerimos el líquido. Esta fue una serie de pasos que se realizaron para poder beber agua. Así es como nosotros realizamos las diferentes tareas en nuestra vida diaria, realizando diferentes tipos de algoritmos sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué es importante un algoritmo? Un algoritmo es importante ya que nuestros ordenadores, ¿qué son? Son tontos. ¿Por qué creen ustedes que son tontos? ¿Será que es cierto o será que es falso? Bueno, nuestros ordenadores son tontos porque nosotros le tenemos que explicar a ellos todo lo que nosotros necesitamos que realicen. Recuerden que paso a paso nosotros le decimos qué es lo que debe realizar y él lo único que hace es procesarlo y mostrarnos lo que son los resultados, ¿verdad? A través de los diferentes dispositivos. Por eso decimos que un ordenador es tonto. La estructura de un algoritmo consta de 3 secciones principales, en la cual la primera es entrada. Entrada no es nada más que la información que el usuario nos está dando para que pueda ser transformada durante todo el proceso. Quiere decir la información que nos va a servir para saber qué es lo que el usuario necesita que él ingrese, ¿verdad? Mientras que el segundo paso, que es el proceso, es el que se encarga de realizar las diferentes operaciones con tal de llegar a la solución del problema. Y nuestro tercer paso pues sería salir. Prácticamente solamente muestra los resultados que fueron procesados en el paso 2. Y así es como se conforma la estructura de un algoritmo en 3 secciones. La descomposición de un algoritmo se define en definición de problema, análisis, diseño y la verificación o prueba de escritorio. A la última nosotros la llamamos así cuando ya deseamos comprobarlo y verificar si realmente esta es funcional, ¿verdad? En el análisis del problema nos habla de los identificadores, en la cual un identificador es el nombre que se le asigna a los datos de un programa. Hablemos prácticamente de los que son constantes, variables, tipos de datos, que son las que nos permiten tener el acceso al contenido de la información que el usuario nos está brindando, ¿verdad? Cuando hablamos de tipo de datos, nos estamos refiriendo a todos los valores que nos dan, ya sea como constantes o como variables. Vamos a definir, por ejemplo, qué es una variable. Es la que nos permite almacenar de forma temporal un valor en el cual puede cambiar durante la ejecución. Muy bien, un pequeño ejemplo que nos ofrece aquí abajo es prácticamente donde se está realizando una pequeña fórmula de un promedio de 3 calificaciones. Aquí las estamos definiendo
de una manera individual. Tres calificaciones son Cal 1, Cal 2, Cal 3. ¿Qué quiere decir esto? Que son tres valores distintos, en el cual nosotros solo asignamos un valor, quiere decir un nombre, en el cual se va a ingresar un valor distinto en cada uno, o puede ser el mismo valor dependiendo cómo usted lo ingrese. Un ejemplo lo vamos a relacionar con nuestra vida diaria. Hagamos de cuenta que yo tengo un vaso. Es un vaso, pero yo en ese vaso puedo colocarle el líquido, y el líquido podría ser una Coca-Cola, podría ser jugo de naranja, podría ser leche. Prácticamente el vaso es un objeto donde yo puedo introducir cualquier tipo de líquido. Yo le puedo echar cualquier tipo de líquido. De igual manera se trata de una variable. La variable es un nombre que se le asigna a un valor que va a ser modificado o alterado durante su proceso, ¿verdad? Así es como podemos definir una variable. Prácticamente aquí nos dice que está definiendo a promedio, a calificación 1, 2 y 3, ya en lo que es en un lenguaje de programación. También hablemos de lo que son las constantes. Las constantes son números o alfanuméricos. Los numéricos o alfanuméricos son datos que nosotros vamos a utilizar durante el proceso. Numéricos se refiere solo a números, y alfanuméricos habla de todo, prácticamente lo que es el abecedario o lo que son signos especiales, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí nos da un pequeño ejemplo de que aquí arriba teníamos un promedio. Recuerden que una variable es un valor que va a cambiar durante su proceso. Por ejemplo, podríamos decir que promedio inicia en 0 y durante el proceso, como hizo el cálculo el promedio de las calificaciones, el valor de promedio cambió con el resultado de lo que se realizó en la fórmula. Mientras que si decimos pi equivale o es igual prácticamente a 3.16, 3.14 y 16, estamos diciendo que este es un valor que va a estar constantemente fijo. No se va a cambiar durante el proceso. Va a ser un valor que va a realizarse así todo el tiempo. No va a variar. Por eso se le llama constante, porque constantemente tiene un mismo dato. Los tipos de datos más utilizados son los numéricos, que los representamos como enteros o reales. ¿A qué nos referimos con enteros? Nos referimos con enteros a todos los valores en el cual ingresamos con números exactos, 20, 30, 40, 50, mientras que cuando hablamos de números reales nos estamos refiriendo a números que tienen decimales, como por ejemplo 5.8, 10.3, 30.5, son todos los números que a nosotros nos da un resultado exacto, ¿verdad? Ahora vamos con los datos lógicos. Solo pueden tener dos valores, que sea verdadero o falso, y son el resultado de una comparación. Por ejemplo, si lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria, yo puedo decir, bueno, el mueble es de color negro. Bueno, usted me puede decir si es verdadero o si es falso. Ahí es donde nosotros podemos comparar si lo que él dice es cierto o si realmente no lo es, ¿verdad? A eso es lo que se refiere los datos lógicos. Ahora, con el dato alfanumérico es prácticamente una serie de caracteres que sirven para representar y manejar datos. Un ejemplo, por ejemplo, están los nombres de personas, artículos, productos, direcciones. Son prácticamente todo lo que se refiere a información, digamos, texto, ¿verdad? Es un dato en el cual usted va a ingresar solamente letras. Ahora, hablemos del diseño del algoritmo. Hay diferentes alternativas para darle solución. En este caso, vamos a utilizar dos: el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Primero hablemos sobre lo que es diagrama de flujo. Es empleado para representar la solución de un algoritmo de una manera gráfica a través de figuras geométricas. Prácticamente es como un gráfico de lo que es el algoritmo.
vamos a ver las figuras geométricas que lo representan, y entre ellas se encuentra, por ejemplo, el terminal. Este símbolo nos sirve para iniciar un diagrama de flujo, como también para finalizarlo. El segundo símbolo nos sirve para ingresar información. Prácticamente son todos los datos que nos van a servir durante el proceso. Ahora, cuando hablamos de procesos donde él va a realizar todas las fórmulas, quiere decir este símbolo nos sirve para realizar las fórmulas o las operaciones, ¿verdad?, durante el diagrama de flujo. Cuando hablamos de decisiones, no es nada más de lo que acabamos de hablar anteriormente sobre las comparaciones, ¿verdad? Aquí podemos definir si es verdadero o si es falso. Este conector nos sirve si en dado caso nuestro algoritmo no cabe en una hoja, se puede colocar al final, y cuando se inicia la otra hoja se coloca al inicio. Es como un conector en el cual conecta las dos hojas, indicando de que el algoritmo sigue en otra hoja, ¿verdad? Indicador de dirección, prácticamente se refiere a una flecha en la cual hace la conexión de los diferentes símbolos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando hablamos del símbolo de salidas, se refiere a los que nos va a mostrar los resultados. Quiere decir que aquí va a aparecer las respuestas de todo lo que fue procesado durante el diagrama de flujo, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablemos un poco sobre lo que es pseudocódigo. Es empleado para representar la solución de un algoritmo, empleando un lenguaje natural, estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones y de manera clara. Quiere decir que nosotros lo vamos a tratar de hacer lo más claro posible. Vamos a hacer un programa en el cual nosotros lo podamos entender en nuestro lenguaje, no en un lenguaje máquina, sino que lo vamos a tratar de entender conforme lo vamos a realizar. Ahorita vamos a tener un pequeño ejemplo en el cual vamos a realizar, y el ejemplo dice así: hacer un programa en el cual permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura para poder realizar el cálculo. Muy bien, de este programa que está acá vamos a realizar el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Si podemos observar, del lado izquierdo nos aparece el algoritmo y del lado derecho nos aparece el diagrama de flujo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer en nuestro pseudocódigo es colocarle un nombre. Nos habla del área, que vamos a calcular el área de un rectángulo. Yo en este caso pues le coloqué como nombre área, para no hacerlo tan difícil. Ahora, necesitamos ver qué tipo de variables vamos a utilizar. Quiere decir, los datos tanto que nos dan como que los que van a ser procesados. Un dato que va a ser procesado va a ser el área, ya que nos está pidiendo que calculemos esa parte. Nos está diciendo que introduzcamos la base y la altura. Son prácticamente tres variables que nosotros vamos a utilizar y las vamos a definir con un tipo de dato entero. Prácticamente le estamos diciendo que son números exactos, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos nuestras variables, ahora hay que definir qué es lo que el usuario va a escribir o qué es lo que va a ingresar como datos. Dice que nos va a ingresar la base y la altura. Muy bien, introducimos nosotros la base y la altura. Si nosotros la escribimos, quiere decir que eso mismo va a leer nuestro programa, la base y la altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proceso, que es el calcular? En el proceso se va a realizar el cálculo de ¿qué? El área. Si nos observamos también del otro lado, ya se inició lo que fue el diagrama de flujo, donde empleamos la opción leer. Ese es el símbolo de diagrama de flujo. Cuando hagamos ahorita la fórmula de calcular, o en este caso el proceso, aquí nos aparece la fórmula del proceso que se está realizando y aquí nos aparece el símbolo del otro lado. Ahora, si nosotros le damos y queremos mostrar el resultado, eso sería escribir. Por eso dice acá, el área del rectángulo es. ¿Por qué se le escribe área? Porque ese fue el resultado que nos dio de lo que fue procesado acá, ¿verdad? Y este es el símbolo que se utiliza. Así como inicia su diagrama de flujo, así debe de finalizar. Muy bien, volviendo a repetir acá, empezamos con nuestro algoritmo con un título para nuestro programa. Las variables que se van a utilizar.
Lo que el usuario va a ingresar como dato, eso mismo es lo que lee. Ahora, lo que va a calcular es lo que usted va a procesar. Y por último, lo que procesa es lo que va a mostrar como resultado, ¿verdad? De igual manera, recuerden que este es el de escritura, que es el que lee, el que procesa y el que coloca los resultados, el de mostrar los resultados acá. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo en la cual pues nos dice lo siguiente: debemos de realizar el pseudocódigo y el diagrama de flujo de un programa que permita calcular las 4 operaciones básicas. Para ello se debe introducir 2 números reales para realizar dichos cálculos. Muy bien, solo les voy a dejar algo claro. Cuando nos está diciendo que son 2 números, estamos definiendo 2 valores. Es como decir, usted tiene 2 hermanos, usted a uno le llama Pepito y al otro le llama Juanita, ¿verdad? Entonces, son 2 hermanos y tienen un nombre distinto, ¿verdad? Entonces, si usted le está diciendo que son 2 números, le quiere decir que usted va a definirlos con 2 nombres diferentes. Podríamos definirlos como número 1 y número 2. Cuando nos habla de las 4 operaciones básicas, recuerde que las básicas son suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, ahora que ya dejé esos puntos claros, necesito que usted realice su pseudocódigo y su diagrama de flujo. En el link de abajo dejaré prácticamente la solución a su problema. Muchas gracias por su atención. Fue un gusto compartir con ustedes este tema de algoritmos y diagrama de flujo. Mi nombre es Hugo Alonso. Estoy en el Liceo de Informática. Que tenga un buen día. Hasta la próxima.